Este programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Amigos, buenos días. Estamos una vez más en Buen Día Otto. Hoy viernes 18 de julio, pues vamos a comentar con nuestro amigo Germán Cruz, Edgar Figueredo, Omar Rodas, el expresidente Jorge Serrano Elías. Vamos a comentar los temas que se dieron durante la semana. Luego pues aún permanecen los temas del terremoto, los temas de la migración infantil, la corrupción y bueno, hay evidencias claras de todos estos temas que han sido pues tratados ligeramente por la misma sociedad. Y hoy pues vamos a hablar también, el día de ayer se presentó el libro del expresidente Alfonso Portillo, un libro que escribió Byron Barrera, el periodista Byron Barrera, quien fue secretario de Comunicación Social, y donde pues se evidencia las vivencias que se dieron, las conspiraciones mediáticas que se dieron durante el gobierno de Alfonso Portillo, y no dejando pues inadvertido o pasando por alto temas como incluso pues los casos de corrupción que se dieron, pero un libro bastante imparcial, claro, de cómo los grupos de poder a través de las cadenas de medios que manejan bajo sus intereses y su mando, pues atentan contra el desarrollo, truncando incluso políticas de Estado para el desarrollo. Así es de que es un libro muy interesante el que se lanzó el día de ayer. Vamos a hablar brevemente un poquito más sobre el gobierno, de lo que fue el gobierno y los grupos de poder a los que se enfrentó el gobierno del expresidente Alfonso Portillo. Pero antes quiero anunciar una caravana que se estará llevando a cabo el día domingo, a las 10 de la mañana, el pasado mañana, y es que es una caravana por la vida, por la dignidad, y sale de la zona 6 hacia San José del Golfo, donde habrá una caminata hacia donde está la resistencia pacífica de la Puya, ¿verdad? Así es de que es contra la minería, es contra el abuso del agua, es a favor de la vida. También compañeros que nos llamaron el día de ayer con una denuncia bastante común, como allá en Santa Lucía, Cochumalguapa, en Escuintla, en Tiquizate, pues Energuate ha hecho varios cortes de energía eléctrica durante el inicio de la noche, o sea, de las 6 a las 8 de la noche, donde hay un mayor consumo, pues generan varios apagones, pareciera de una forma a propósito, atentando contra los bienes eléctricos de las comunidades pobres, campesinos, agricultores. Y bueno, pues esta es la denuncia: cobros sobrevalorados en los recibos de energía eléctrica, gentes con 2 focos pagando 500 quetzales en el recibo de la energía eléctrica. Así es de que la caravana, la denuncia de Escuintla, y luego pues seguimos con el tema del expresidente Alfonso Portillo, pues quien también en este libro, que se compone de 3 partes, pues no deja absolutamente nada de la vida del expresidente Alfonso Portillo, e incluso hasta de la extradición, habla de su exilio, habla de su lucha política, habla de la lucha contra estos sectores. Es un libro que recomendamos a los estudiantes, a las universidades, bueno, y a todos los grupos de opinión, a todos los grupos de, pues incluso a las organizaciones civiles, ¿verdad?, sociales, etcétera, estudiantes en general, como los libros de Jorge también. Pero bueno, entremos al tema actual, y es que la desnutrición crónica se vieron burladas esta semana con muchos temas.
uno de ellos, las entrevistas de Roxana Valdetti, la vicepresidenta, donde en varias radios comentaba y le pedía al gobierno de Noruega que por favor el dinero que le daba a las ONGs para financiar la lucha contra las hidroeléctricas, que por favor se lo diera a ella para su programa de hambre cero. Para robárselo, sí. Y para robarse la vida de miles de niños guatemaltecos, de infantes. El día de hoy, hace media hora, nos anunciaron la muerte, el deceso de otro niñito acá en el hospital de Antigua Guatemala, y esto es periódico. Imaginen ustedes, a 30 kilómetros de la ciudad capital, y es uno de los lugares en Santa María de Jesús, acá en Santa Lucía, Milpas Altas también. Resulta que estamos saturados de niños con desnutrición crónica, a 30 kilómetros de la ciudad capital. Es increíble, a 5 kilómetros de la Antigua Guatemala. Pero esa es la realidad, mis amigos, y no la vamos a ocultar, la vamos a denunciar. Mientras internacionalmente derriban un avión, las mafias internacionales del capitalismo derriban un avión sin temor a equivocarnos, y es que a través de este chantaje terrorista, atentando contra el bien de la humanidad. ¿Por qué decimos las mafias del capitalismo? Porque resulta que atrás de todo esto está el avión secuestrado, que no aparece, pero que ya apareció. Lógicamente, pues, habían varios científicos chinos que tendrían el conocimiento de nuevas formas y de fuentes de energía que pues atentan contra incluso las fuentes energéticas que hoy han generado muchas guerras y muchas tragedias en el mundo, ¿verdad? El petróleo pues es lo que mueve el mundo económicamente, y entonces cualquiera que se le ocurra atentar contra esta tradición de los carburantes fósiles, pues se atiende a las consecuencias. Aparentemente atrás de todo eso, de ese secuestro de ese avión y del derribo del de ayer, como un chantaje para silenciar a las autoridades de Malasia. Bueno, no vamos tampoco a dejar por un lado esta criminalización que se pretende hacer contra los padres de familia por la migración infantil, y tampoco vamos a dejar por un lado la ley de evasión y desempleo. Ya salieron a luz ya todos los medios, ya empezando a reforzar esta ley de evasión y desempleo para favorecer a los grupos, siempre los de la foto, que se han venido aprovechando de la buena inocencia del pueblo guatemalteco. Así es de que, Germán, empezamos con vos. Si querés comentar algo del libro, pues, híjoles, lo voy a mandar a traer porque lo olvidé, pero vamos a enseñarlo a todo el pueblo de Guatemala. Pero si querés hablar, por favor, Germán. Sí, primero que todo, muy buenos días, Otto, Edgar, Omar, un abrazo a la distancia al ingeniero Serrano, y más que todo un gran abrazo a todos los que tienen a bien vernos el fin de semana, a todos los televidentes, mujeres, hombres, jóvenes y niños. Que la intención de este programa es realmente desbloquear mentes, despertar las conciencias, pero que al final usted, señora y señor televidente, saque su propio análisis y se involucre en esta realidad terrorífica, en esta realidad que llora sangre en este país. Con respecto al libro de Alfonso Portillo, pues es ni más ni menos que una narrativa de la época del gobierno de Alfonso Portillo, valga la redundancia, donde se manifiesta una serie de manipulaciones mediáticas, como muy bien lo decía Otto, y de vivencias, inclusive de actos de corrupción que se vivieron en ese gobierno. Uno de los actos más manifestados que yo me recuerdo, y lo comentaba con mis compañeros, es la quiebra del Instituto de Previsión Militar y del Banco del Ejército, que eso se desapareció en esa época, está ahí documentado, pero eso fue gente que estaba alrededor, como siempre, colaboradores de Alfonso que estaban alrededor de él. Pero el tema no es ese, el tema es que se está documentando, como lo hizo el ingeniero Serrano, la historia. Ese es el tema. El tema es que estamos documentando para el día de mañana, para la posteridad, gracias,
para la posteridad estamos documentando, como lo ha hecho Jorge Serrano, lo que han hecho los grupos de poder y los medios de comunicación en este país. De los grupos de poder. Exactamente, no, y manipulados de los, o dueños de los medios, creo que son los dueños de los medios. Entonces ahí se está evidenciando y está confirmando los libros de La Guayaba y El Desmadre de Jorge Serrano. Es podríamos decir que es una continuación de narraciones de dos expresidentes guatemaltecos que nos hacen ver lo cochino cerdos que son estos personajes, porque no les puedo decir seres humanos, porque hace mucho tiempo dejaron ser seres humanos. Estos son cochinos, cerdos, personajes que viven en este país, que se han aprovechado, por no decir malas palabras, que se han aprovechado y que tienen en el destierro a Jorge Serrano y que tienen en el bote a Alfonso Portillo. Esa es la realidad. Nos tienen metidos en este hoyo donde la gente se muere de hambre, donde hay una serie de injusticias, donde los niños están inmigrando, ahora van a satanizar a los papás porque estos del MP no buscan trabajo para toda esta gente, si la gente está saliendo huyendo de aquí por la violencia y la falta de trabajo. Y estos libros lo que hacen es documentar para que todos estos serviles y estos que tienen la mente camaronesca, que despierten y realmente le sirvan al pueblo. Hay mucha gente con mente camarón en este gobierno, mi querido Otto y mis compañeros, que realmente da pena cuando vos los oís hablar y los oís accionar en contra del pueblo. Mira, es vergonzoso. Tienen cerebro de camarón y son ciegos. Sí, pero es que no solamente el cerebro, es que los camarones tienen un contenido en su cerebro. Vos sabías que ahí está su órgano por donde ellos defecan. Entonces aquí hay mucho ser camaronesco, ¿verdad vos? Y entre ellos pues hay un montón en el gobierno. Creo que la gran mayoría en el gobierno actual, ahí está el 90% de los que trabajan, funcionarios están ahí. El libro, para finalizar, es un libro que nos revela una serie de situaciones, saca a luz una serie de componendas de estos grupos de poder que siempre lo han hecho y lo siguen haciendo hasta el día de hoy, donde les importa un pepino la vida del ser humano, donde les importa un pepino la educación, donde les importa un pepino la salud del guatemalteco y donde les importa un pepino lo que nosotros a veces hasta digamos, porque a ellos ya no les importa que nosotros les movamos la mesa, porque ya tienen su agenda bien definida y ya sacaron aquella piel que traen los animales de Danta, que ya no les están blindados, ¿verdad? No les importa. Pero a nosotros sí nos importa Guatemala y por eso estamos en este programa, Bauto. Gracias, Germán. Sí. Edgar, por favor, pues si querés hacer alguna remembranza del gobierno y pues esa lucha que se dio muy de frente por parte del presidente, del expresidente ahora, ¿verdad? Cómo se dio pues un proceso sin el debido proceso, o sea, cómo se dio una extradición, un secuestro de un expresidente. Así es de que, ¿qué nos puedes comentar? Sí, mira, quisiera enfocar en esta mañana de hoy 18 de julio del año 2011 un enfoque sobre la desnutrición, porque tanto los medios de comunicación escritos como televisados pues no son congruentes con lo que en realidad desde el punto de vista médico-científico es la desnutrición. Y luego mencioné rápidamente los casos Portillo Serrano, que están muy vinculados uno del otro. Frecuentemente se lee en los medios de comunicación, se escucha también, por supuesto, sobre la desnutrición en Guatemala. Cometen errores sumamente graves al mencionar la desnutrición como un tema aislado. La desnutrición la palabra correcta sería malnutrición. Le pusieron desnutrición como para confundir a la comunidad científica entre ellos mismos o para confundir a los pueblos o incluso a los mismos gobernantes. Es una malnutrición, es una mala alimentación en el cual los seres humanos no están recibiendo los nutrientes y los micronutrientes que el ser humano que cualquier ser humano tiene todo el derecho del mundo a recibir. Hoy por hoy se considera que más del 70% de las enfermedades humanas están provocadas por la pésima alimentación. Si un pueblo como el de Guatemala sigue mal alimentado, las enfermedades van a pulular permanentemente, consuetudinariamente. Los centros de salud van a estar llenos, los hospitales son llenos, pero ojo aquí, la desnutrición o la malnutrición es un excelente negocio para un montón de entidades mediáticas que hay en el mundo, para vender torpes vitaminas, para vender hierros, para vender calcios y un montón de alimentos o micronutrientes que el ser humano naturalmente debe consumir a través de una
excelente o una normal nutrición, que ya sabemos que son 115 micronutrientes que hasta el momento que el ser humano debe continuamente y a través de pequeñas cantidades ir alimentándose diariamente. Entonces la nutrición está muy bien, yo lamento que me vinculo con ellos, con los famosos nutricionistas, que en Guatemala no hemos tenido una política nacional de nutrición. El INCAP, ¿se recuerdan ustedes? Y es unas investigaciones científicas profundas, gente calificada, muchos de ellos de la Universidad de San Carlos, nutricionistas y nutriólogos calificados, empezaron a tocar verdades sobre el origen de la nutrición. ¿Y qué pasó con el INCAP? Lo cancelaron prácticamente, lo silenciaron, para que los guatemaltecos sigamos siendo torpes y le den paso a las comidas chatarra, a las comidas McDonald's, a las comidas Burger King, para no mencionar nombres, a las comidas Wendy's, al pollo campero, todo ese montón de alimentos que no satisfacen las necesidades nutricionales, simplemente están llenando una necesidad primaria, porque la alimentación es una necesidad primaria, y la persona deja de tener hambre o apetito. Bueno, no podemos darle mucho tiempo a estas, porque hambre no es apetito, no, son totalmente diferentes. Y están hablando torpemente de la desnutrición aguda y crónica. Eso no existe, señores, la desnutrición es solo una. Se llama falta de alimentos. ¿Quién va a tener desnutrición aguda? ¿Qué entienden por ello? Yo quisiera preguntarles. Médicamente el término agudo es corto tiempo y crónico quiere decir largo tiempo. ¿Quién va a tener? Yo no puedo padecer desnutrición aguda, porque hay que comer una semana. Bien me haría, creo yo, en mi caso personal. Entonces, no hay que estar mencionando desnutrición aguda. ¿Pero qué quieren decir con eso? Absolutamente nada. O sea, los guatemaltecos mismos no estamos manejando bien el léxico rutinario, el léxico normal, sino que nosotros mismos estamos mediatizando al pueblo. Perdón. Decirles, mire, es que está agudamente nutrido usted. No, eso no tiene ningún sentido. Como que es una luz que no alumbra, dice, ¿va? Algo así. Sí, ¿verdad? gracias. Entonces la desnutrición crónica sí existe, pero no es un tema aislado, es producto y consecuencia de una pésima política de salud, de una pésima política de desarrollo humano. Porque una sociedad que está mal alimentada está condenada a un cociente intelectual bajo, a una capacidad física precaria, sumamente precaria, a que las infecciones y enfermedades ingresen rápidamente al cuerpo humano, porque las proteínas son las que fabrican los anticuerpos, y es una serie científica sumamente lógica, sumamente cuerda, sumamente conocida, muy conocida hace muchísimos años. Lo que pasa es que los sectores científicos, como todos sabemos, ya lo denunciamos, que hace más de 100 años la ciencia ha estado manipulada por el capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo prioriza siempre los beneficios económicos, y a través de esos beneficios económicos han aplastado a la humanidad, han aplastado a las sociedades, han tergiversado la publicidad, han tergiversado la verdad que el ser humano necesita. Entonces uno escucha y ve en televisión y periódicos unas barbaridades que hablan sobre la salud, sobre la educación, porque el pueblo guatemalteco nos tiene totalmente confundidos, porque la confusión es una de las especialidades del capitalismo, para que entre la gente a la pobreza y ellos sigan explotando a las gentes vulnerables. Gracias, Edgar. Omar, realmente vos pues recordás anécdotas y esas luchas que se dieron en el gobierno del FRG. Mediáticamente existió pues conspiración clara por algunos medios escritos. Prensa Libre sale a colación en varias páginas del libro que escribiera Byron Barrera, un periodista de carrera con conocimiento. ¿Y cómo ves vos al final pues la misma extradición del expresidente, cómo hoy prácticamente lo tendremos muy pronto en Guatemala de vuelta? Un presidente querido por el pueblo de Guatemala, un presidente que lejos de haber padecido todas estas humillaciones, pues regresará fortalecido. Pero aquí hay vivencias en este libro. Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por estar con nosotros. Efectivamente, creo yo que este libro, tal y como lo hace ver Byron Barrera, no solo es una narrativa, sino es parte ya de la historia de Guatemala y contada en muchas de las partes por su propio protagonista. Eso es muy importante.
Creo que eso es también la importancia que tienen los dos libros de Jorge Serrano Elías. Ahora, yo quisiera entrar en el tema, acá el libro lo dividen en tres partes básicamente, en una historia anterior a la presidencia de Alfonso Portillo, la presidencia de Alfonso Portillo y su posterior proceso legal en la cual se da la extradición. Ahora hay cosas bien importantes que acá se hacen ver en este libro, en donde prácticamente es una biografía del presidente Alfonso Portillo. Aquí se ve cómo Alfonso toca intereses de élites económicas muy fuertes, por lo que él se mete a problemas. A lo que voy es, Alfonso Portillo hoy está pagando no por lo que se le está acusando, sino por a quién se le enfrentó en el momento que él fue presidente de la República. Es bien interesante, también dice Byron Barrera, menciona mucho que para muchos, Alfonso Portillo es odiado por muchos y querido también por muchos, ¿sí? Pero lo más importante de esto es que las mediciones que se han hecho ahora mismo, por gente que no lo quiere, ha salido que es el presidente que más quiere el pueblo guatemalteco. Es el que el pueblo guatemalteco lo mira como el mejor presidente de Guatemala. Y eso precisamente es porque Alfonso Portillo se enfrenta a las élites económicas guatemaltecas, a las élites políticas guatemaltecas, ¿sí? Y acá en el libro veo que se narra un caso muy especial y lo ponen como litigio Gutiérrez Bosch, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que hasta esos problemas de carácter familiar que se socializaron en el tiempo de Alfonso Portillo, inciden en el rechazo que esa familia poderosa de Guatemala tiene hacia el expresidente Portillo. Por eso es lo interesante de este libro, Otto, que al final desnuda también muchas de las cosas que Alfonso hizo bien y que eso no sale a luz jamás, pero puntualizan y pegan en algo que él, pues, se metió con el tema de los chinocheques, sí, pero en eso puntualizan todo, pero todo lo bueno que hizo Portillo, los medios lo esconden, lo mantienen en la oscuridad para criminalizar a un presidente que hoy es el presidente más querido de los guatemaltecos. Claro, de hecho te voy a contar, vimos el día de ayer en la presentación del libro ausencia total de medios de comunicación. Incluso una institución del Estado convocó a una conferencia de prensa precisamente en el mismo momento, conociendo previamente que ya a las 5 de la tarde pues ya hay menos equipos de prensa en la calle cubriendo la noticia. Y no lo vemos hoy en los periódicos, ningún periódico pues comenta, y esto se dio en la Feria del Libro, o sea, y era un salón lleno, 600 gentes aproximadamente las que presenciaron esta presentación. Jorge, dentro de las conspiraciones, usted vivió también las mismas conspiraciones, pero de otra forma. Los grupos de poder económico se organizan, tiran la piedra, esconden siempre la mano. De hecho, ellos no la tiran los operadores de ellos. Los testaferros. Desgastan de una forma muy sistemática, muy en conjunto, todo lo que sea bueno para determinado, digamos, las políticas buenas de un gobierno, se las desgastan sin importar las consecuencias, y las cosas malas pues las magnifican, las hacen grandes, porque todos los gobiernos, lógicamente, estamos hablando de una planilla de 100,000 trabajadores del Estado, pues desde el momento que tal vez un agente de seguridad del Estado se echó unas cervezas, o desde que alguien por ahí metió una patoja, o cualquier evidencia pequeña o grande, o hubo una malversación o cualquier cosa, pues se magnifica, y todo lo bueno, las políticas sociales generalmente se minimizan. Invisibilizan. Bueno,
hubo conspiración mediática. ¿La vivió usted también? Y o si quiere comentar algo sobre esas vivencias, si es que está usted no estaba en Guatemala, pero sé que estuvo enterado, y le vamos a hacer llegar un libro también de estos, se lo vamos a hacer llegar lo más pronto. Adelante, Jorge. Bueno, la verdad es que yo tengo un doctorado en este tipo de acciones. Por 20 años, la prensa nunca publicó absolutamente nada mío. Yo fui ignorado, tergiversado todo lo que se hizo. Llegaron al colmo que en estadísticas que publicaba el Banco de Guatemala o el gobierno, nunca se ponía mi nombre, sino se ponía simple y sencillamente periodo 91-93, para no resaltar o para no dar ningún crédito a lo que en mi gobierno se había hecho. Durante 20 años ha sido mi nombre, mi honra totalmente satanizada. Entonces, cuando ustedes me preguntan a mí qué pienso sobre esto, pues definitivamente esta es la razón por la cual el país está como está. Por el egoísmo, por ese espíritu bastardo de quienes han manejado el país, que han resaltado las cosas que ellos han hecho, han puesto todos los medios de comunicación a exaltarlos, a echarles incienso, y han satanizado a todas las personas que a ellos no les ha gustado. Pues en el caso mío, pues me ha costado 20 años de exilio, que es lo más doloroso que un hombre puede pasar, y sin tener claro cómo un sistema de justicia completamente vendido podrá en algún momento actuar en favor mía. No existe la posibilidad. Entonces, eso es lo que el país es, eso es lo que con el país han hecho, así es como han castrado la inteligencia del pueblo guatemalteco. Y la esperanza está en esta nueva juventud que el día de hoy se comunica por las redes sociales, que sigue las opiniones por las redes sociales, y es ahí donde yo tengo plasmada mi esperanza. Mi esperanza no está en que algún medio de comunicación en algún momento vaya a hacer justicia con respecto a lo que yo hice. Miren ustedes, por ejemplo, lo que hicieron con todo el proceso de paz. El proceso de paz, pues, les guste o no les guste, el que firmó el primer acuerdo en Oslo fui yo. El que sentó a negociar por primera vez en la historia a la guerrilla con las instituciones del Estado fui yo. El que logró el primer acuerdo básico sobre el respeto a los derechos humanos fuimos nosotros. Sin embargo, jamás se me ha dado ningún tipo de crédito. Es como decir, esto ignorémoslo. Lo han ignorado los gobiernos puestos por ellos, lo han ignorado toda la gente, pues. Pero ya eso, ¿qué va a hacer uno? Se olvida de eso y camina. Pero así es como ellos han escrito la historia. Han escrito la historia con rubros de mentira. Y a mí me parece sumamente importante que el presidente Portillo, a través de Byron Barrera, hayan podido pues sacar a luz un nuevo documento histórico que quedará como una reflexión, ¿verdad? Es decir, digamos, yo así saqué La Guayaba tiene dueño, y gracias a Dios La Guayaba tiene dueño ha roto totalmente todos los límites de lectura, por lo menos que yo conozco en el país. Hoy en internet, con la publicación que estamos haciendo de los capítulos de La Guayaba, estamos teniendo 60, 70 mil personas que están entrando a bajar los capítulos. Esto pues son cifras sin precedente, y para mí pues que Dios nos ha abierto una nueva posibilidad, y es de poder expresarnos, de poder hacer conocer la verdad,
y que el pueblo de Guatemala poco a poco vaya entendiendo lo que pasó. Yo creo que el esfuerzo que es encomiable, felicito a Alfonso, felicito a Barrera, creo que hechos como estos tienen que seguirse dando, como el libro de Lafit Fernández, como el libro de Fuentes Knight, como tantos otros libros que se han publicado en Guatemala y que han venido cada día más a presentar una cruda realidad, o por lo menos la otra cara de la moneda. Yo diría que la moneda de la información y la historia en Guatemala tiene una cara, que es la que han escrito los dueños de la guayaba, y otra cara, la que estamos escribiendo los que hemos luchado por nuestro país con dignidad. Gracias Jorge. Y es que les quiero contar que cuando aquí también habla, cuando Jorge habla de los acuerdos de paz, aquí habla del apagón cuando gana Álvaro Arzú, un apagón de 8 horas. Y acá es muy explícito cuando presenta la duda de ese apagón como un fraude, y lógicamente buscando una firma de la paz tal vez muy, no solo apresurada, sino muy controversial, comprometida. Hoy precisamente por esos business, por esos negocios que se hicieron y a través de la firma, pues no existen realmente acuerdos de paz. Quedaron en papel, pero al día de hoy los acuerdos de paz realmente, a excepción de los avances que hubo también, que se mencionan acá en el gobierno de Alfonso, avances en los acuerdos de paz, que luchó bastante Alfonso porque se cumplieran, y pues hasta donde pudo llegó a avanzar en aspectos democráticos y de esa naturaleza. Vamos a dejar entonces y pues nuevamente a felicitar a Byron Barrera, y lógicamente esperemos que Alfonso esté también con nosotros un día compartiendo acá, compartiendo con el pueblo de Guatemala esas experiencias, aportando lo que se pueda para que este país pues verdaderamente un día pueda identificarse como una nación, que pueda realmente reconocerse como una nación, porque hasta el día de hoy pues es un reino feudal el que estamos viviendo realmente en Guatemala. Los invitamos a que lo lean, maestros, catedráticos, profesores, estudiantes, pastores, sacerdotes, estudiantes, líderes. Pueblo en general, lean el libro de Alfonso Portillo, escrito por Byron Barrera, y los libros de Jorge Serrano, pues los hemos promocionado tantas veces acá. Ojalá también lo puedan bajar pronto en el internet. Vamos a pasar al otro punto, y es que estas declaraciones de Roxana, irresponsables, aseguran o criminalizan a las comunidades y a las ONGs, pero más que todo a las comunidades que están luchando por defender el agua, que están luchando por sus derechos para decidir sobre esa agua, si se hace o no una hidroeléctrica, si se participa como pueblo o no en la construcción y en lo que pueda generar de bienestar esa hidroeléctrica. Roxana dice, a Noruega le pedimos que no le dé el dinero a las ONGs que financian las luchas o las resistencias, y mejor dénoslo al programa Hambre Cero. Yo les voy a contar, no existe dinero en esas organizaciones de resistencia, pasan penas. Todas las que he conocido y todos los que han compartido con nosotros su problema son gente sencilla, trabajadora, guatemaltecos de corazón, que luchan por la dignidad de este país. Han sido criminalizados también por los medios, por las universidades privadas y por muchas otras personas que desconocen la problemática del país. Porque la energía eléctrica es fuente de desarrollo, pero dependiendo de cómo y para quién, ¿verdad? Así es de que, Germán, por favor. Sí, yo creo que hay que tomar las declaraciones de quien viene, ¿verdad? Y lamentablemente las palabras se las lleva el viento, los hechos pues se quedan ahí, se plasman y se pueden ver. Yo le pregunto a la señora vicepresidenta que me
enseñe por lo menos 5 obras de magnitud que hayan beneficiado a los guatemaltecos y entonces podemos platicar. Pero dar esas declaraciones tan fuera de tono, donde está de una u otra manera cuestionando organizaciones que si no existieran muchas de ellas, de verdad, aquí ya hubieran hecho lo que les da la gana con su finca. Estos creen que esta es finca de ellos. Entonces, es lamentable oír, y lo único que piensa es en el dinero, no está pensando en el factor humano, ni en el desarrollo. Ecológico. Que me den la plata a mí, para el hambre cero. Pues si el hambre cero sigue. Yo estaba leyendo las estadísticas y las metas que ellos se propusieron, que dicen que se propusieron, y no han hecho absolutamente nada. Los niños siguen muriéndose. Los índices de desnutrición son los más grandes de Latinoamérica, solo comparables con África. ¿De qué está hablando ella? ¿Para qué quiere más dinero? ¿Para seguir poniendo salones de belleza y fábricas de champú? ¿O para seguir haciendo proyectos inmobiliarios? Me preguntaría yo. Yo no sé, porque yo no veo que la plata esté fluyendo. Ahí está saliéndose la gente aquí como que este barco se estuviera hundiendo y están saliendo del país corriendo porque aquí no hay trabajo digno. Aquí ni los niños tienen salud, ni educación, ni nada. ¿Para qué quiere el dinero? Me pregunto yo, me vuelvo a preguntar. ¿Para qué lo quiere? ¿Para hacer viajes al Vaticano? ¿Para ir a ver el Mundial? ¿O para ya tener listo plata para ir a ver las Olimpiadas y llevarse a todas sus amistades? ¿O para hacer fiestas ahí con todos los amigos y ponerse las grandes borracheras? ¿Será que para eso quieren el dinero? No, no. Además, lo que dan, y a mí me consta, es como que a nosotros nos dijeran aquí en el canal que a nosotros nos financian y nos dan dinero. Nosotros ninguno de los que estamos aquí venimos por dinero, por amor a la patria. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Yo veo mucha gente que sataniza a estas organizaciones, pero yo analizo quiénes son y les dicen que están recibiendo millones de quetzales de no sé dónde, y el montón de mulas, porque hay un montón de gente mula en las redes, creen lo que otros dicen. Solo porque lo dijo fulano, lo creen, no investigan. Uno debe de investigar, no debe de ser como que es tarado o burro, tras de lo que dijo alguien, ahí me voy a ir yo. Yo investigo lo que me están diciendo. Eso es tener uno inteligencia, buscar realmente la verdad. Pero solo porque sacó fulano de tal que las ONG están recibiendo millones de dólares de tal país, yo miro los comentarios, vamos. Habría que examinar el origen. Sí, habría que examinar el origen de la persona que manipula. Son serviles a ellos, yo los he analizado, son serviles a estas estructuras de maldad. Porque yo no les puedo decir, son estructuras de maldad y de odio. Es ignorancia. No, de odio, porque fomentan el odio entre nosotros los guatemaltecos, no fomentan la unidad, no fomentan la solidaridad, la hermandad, el amor, el estar nosotros unidos como guatemaltecos, el preocuparnos por qué jodidos no sacan una publicación hablando de los niños. Son unos... Bueno, mejor ni lo digo, lo que sacan publicaciones preocupándose por la plata, publicaciones preocupándose por las ONG. Yo nunca he visto a esta gente sacar una publicación preocupándose por la miseria, por el hambre, por la falta de trabajo, porque los niños los tienen en el bote ahí en Estados Unidos viviendo como que son delincuentes. Nunca. Solo están metiendo veneno, cizaña y viendo cómo separan la población, viendo cómo siguen siendo racistas, viendo de manera despectiva a nuestros hermanos indígenas, y es una barbaridad, fomentando el odio y la división en Guatemala. Y eso es lo que está haciendo nuestra vicepresidenta con esto, porque está desvirtuando la función de muchas ONGs que hacen una labor extraordinaria y los están poniendo y satanizando, porque aquí todos los satanizan. Aquí el defender a los niños ya te vuelve un terrorista. Aquí el que nosotros nos pongamos en una posición de defender a los niños, estos desgraciados nos van a decir que somos terroristas, si ellos no los defienden. Aquí nadie defiende a estas criaturas, por el amor de Dios. Es una barbaridad lo que vivimos en este país. El hablar aquí de que hay hambre, sos terrorista, sos comunista, sos un hijo de la gran. Aquí, por favor, sensibilicémonos, seamos un poco seres humanos, no seamos tan despiadados. Por el amor de Dios, dejemos al rey Mamón por un lado y miremos a nuestros hermanos guatemaltecos. Y esta actitud de la señora vicepresidenta tiene que mucho ver con lo que yo estoy diciendo. Bueno, solo me contaba un amigo que el ministro del Ministerio de Energía y Minas estaba criminalizando a los líderes de los que han hecho resistencia contra la minería y las hidroeléctricas, que ellos son los responsables de la migración infantil. Wow. Miren, esto ya es algo mediático, esto es algo
aquí no le van a tapar, no nos van a tapar el sol con un dedo estos ladrones. El ministro de Energía y Minas pues vertiginosamente ha crecido en caída vertiginosa, dice José Rubén Zamora. Ha crecido su patrimonio, se ha convertido en un multimillonario de la era. Y esto hay que investigarlo, ¿verdad? Aparte del dinero que roban para la pauta de ese periódico Publi News y ese canal Antigua. Bueno, es bastante irresponsable esas declaraciones, decir que por esas gentes, por esos guatemaltecos héroes que están luchando por la defensa del agua y de la tierra, que digan que por ellos están migrando los niños. O sea, es un jueguito mediático, mucha. Y pues en el libro está, fíjense, curiosamente, en este libro. ¿Y el de Jorge también? Acá, sí, y en los libros de Jorge también. Bueno, y es más, la gente debe de empezar a entender que los grupos, las élites de este país, a través de su presión de pauta comercial de sus productos, pues sin ser dueños, inciden en el hambre de esos periódicos que servilistas, a excepción de La Hora, que es un periódico más imparcial, que todos cometen errores, todos los medios cometemos errores, pero hay medios establecidos para mantener un status quo, o sea, para mantener la impunidad de estos grupos que se aprovechan de este país, no solo del gobierno y de la corrupción, se aprovechan de la riqueza de la tierra. Todo lo que pueda brindar la tierra, ellos lo quieren, es de ellos. Recursos naturales. Todo lo que la tierra, y que muchos no son renovables en su mayoría, claro, porque la misma tierra se agota si abusamos de ella. Pero bueno, Edgar, rápidamente, por favor, esas declaraciones de Roxana, irresponsables, y es que cínicas, pero pegan, mediáticamente pegan para un montón de cerebros de camarón que no analizan, que son muchos. Por favor, claro, sobre eso, Edgar. Démosle un perfil realista a lo que la señora vicepresidenta ha manifestado públicamente. Quizás haya en su defensa 2 o 3 cositas por ahí que tal vez el periodista no le entendió las palabras o se las tergiversó. Dejemos esa duda en el ambiente. De no ser así, que es lo más seguro, sucede lo que hemos repetido aquí en Vea Canal, que el poder corrompe, el poder estupidiza y el poder idiotiza. Entonces quiere decir que la señora pasó prácticamente el ambiente idiota del país, porque ya criminalizar a la juventud, a la niñez, al hambre cero y todos los temas sensibles de la nación, quiere decir que la señora está totalmente fuera de foco, fuera del ambiente, fuera de lo racional. Es increíble la forma en que la gente llega al poder. Igual le sucede al presidente Otto Pérez Molina, exactamente lo mismo. Y lo hemos visto. Quizás Jorge Serrano nos puede aclarar ahí, que también ya él estuvo en esas alturas. La misma pregunta le vamos a hacer a Alfonso Portillo. ¿Qué pasa allá en esas alturas? Nosotros hemos estado más o menos cerca, y yo personalmente he visto cómo el ser humano se va transformando de ser un ser humano racional a un ser humano irracional. Yo lo viví muy personalmente con Ramiro León Carpio. Ramiro León Carpio era un ciudadano, un profesional, un abogado, totalmente cuerdo, coherente en sus palabras. Cuando llegó a presidente se pegó una transformada que hasta nosotros los constituyentes, porque él lo fue, nos estaba limitando el acceso a su persona, al poder, cuando él nos decía, miren muchachos, amigos todos, si alguna vez yo llegara a la presidencia o llegáramos al poder, ustedes serían personas importantes y nos levantaríamos la Guatemala que hemos soñado, lo que hemos platicado, tantas noches de desvelo, tantas noches de diálogo y de discusiones, etcétera. Ramiro llegó al poder y en pocas horas, y podría decir en pocos días, Ramiro León Carpio era otra persona. Yo le preguntaría a Jorge Serrano si él no sufrió ese mareo en las alturas, porque lo que pasa es que cuando ya se suben en la poltrona, como se acostumbra a decir en el poder, la persona con esas alturas se marea
empieza a cambiar la visión, empieza a hablar las mismas palabras torpes. Vamos en el camino correcto. Faltan muchas cosas que hacer en Guatemala, pero mi gobierno va en el camino correcto, cuando sabemos que va en el camino incorrecto, en el camino torpe. Y quiero mencionarles aquí el apagón famoso, porque eso, no sé si por ti o que lo vamos a adquirir el libro hoy mismo, no lo mencionó. Nosotros estábamos haciendo lobby político en aquella época, y me acompañaba a mí Rafael Tellez García, y nos encontramos a Dionisio ahí en el apagón, ¿verdad? Nosotros estábamos presentes, fue en el Teatro Nacional. La luz se fue. Nosotros como partido político teníamos un partido político que se llamaba Frente Democrático Nueva Guatemala, que era el famoso PR de antaño, y habíamos aperturado, como se dice ahora, habíamos ampliado la base, la cúpula partidaria del PR, y habíamos incluido a los sectores sociales. Por ahí entró Miguel Montenegro, por ahí entró Rosalina Tuyuk, cuando nosotros abrimos el partido para que los sectores sociales, los sectores sindicales participaran en política, que es importantísimo que lo hagan. Entonces sucede el apagón, que fue alrededor de las 11 de la noche en aquella época, cuando ganó las elecciones, porque iba ganando nosotros íbamos adelante en las elecciones, y parece ser que en esa época ya Portillo había ganado la primera elección, y el señor Álvaro Arzú había perdido las elecciones. En un acuerdo final, ya en la madrugada le dieron caravuelta a los resultados electorales, y amaneció como presidente de Guatemala don Álvaro Arzú. Y eso fue un fraude, ¿verdad? Entonces fue un fraude mediático. Hay que mencionarlo porque tiene que quedar escrito. Nosotros lo vimos porque eso no se puede grabar así por sí. Trastornaron las computadoras, manipularon la información cibernética, los resultados de aquella época de los departamentos. Y de alguna manera pues el país se estancó, el país se inmovilizó, y en esa fecha hemos visto que el país viene de más a menos, de tal manera que no existe hoy, aquí concluyo, desarrollo social. Los oligarcas quieren solo desarrollo económico, pero eso es imposible para un país que necesita desarrollo social, porque los recursos son para bienestar de los seres humanos, no para bienestar de las oligarquías, porque estas democracias o estas republicatas, como muy bien dice Fidel Castro, pues no tenemos ningún futuro si vamos en este camino. Y por supuesto que el fracaso de Guatemala, ¿en qué consiste? Es que estemos girando en la órbita capitalista. Ese es el gran fracaso de Guatemala, como país, como nación, como poblaciones, como desarrollo humano. Y quiero mencionar finalmente al señor Mario Roberto Morales, que cabalmente ayer en el periódico pues nos ha mencionado como sector de opinión valiente por un lado, certero por otro, honesto y sincero, porque el que pretendemos decir lo más cercano a la verdad, si no es, porque las verdades absolutas no existen, pero de una excelente manera ir mencionando las iniquidades sociales, las iniquidades económicas, culturales, políticas que suceden en el país, que hacen de Guatemala un país que no está logrando sus metas de desarrollo, ni sus metas del milenio, ni está por ningún lado hablando de salud para todos, como se mencionaba allá en Alma Ata, porque los programas de salud están mercantilizados. Están favoreciendo a los sectores gubernamentales, a las farmacéuticas, están favoreciendo a los proveedores de equipos, porque eso es un tema sumamente complejo, y lamentablemente en Guatemala siempre estamos repitiendo lo que dicen muchas veces estos pasquines que tenemos acá, que lamentablemente hay buenos columnistas, por supuesto, pero son los menos. De tal manera que el país vamos en unos caminos incorrectos, el presidente y la vicepresidenta van en caminos equivocados. Lamentablemente no podemos decirles que bueno, en absoluto, porque todo lo que están haciendo es mediatizado, es mercantilista y no va en favor del desarrollo humano de los guatemaltecos. Gracias, Edgar. Vamos entonces, Omar, ¿cómo interpretas el hecho de la vicepresidenta? El desliz, bueno, el resbalón de la vicepresidenta. Bueno, en primer lugar, yo quiero mencionar dos cosas bien importantes. Una, propiamente el tema de lo que ella le pide a nuestro país amigo Noruega, y por otro lado el tema del programa Hambre Cero. En primer lugar, creo que las palabras de nuestra vicepresidenta, que va a ser una vicepresidenta tipo sábila, porque tiene propiedades todos los días, se le conocen propiedades todos los días, nuevas propiedades. Entonces, aquí lo quiero mencionar desde dos puntos de vista. Uno es el tema de que ella quiere criminalizar
no solo la ayuda internacional, que no va hacia esos sectores de la población, que esa ayuda internacional tiene que ser canalizada a través del gobierno, porque así es el procedimiento entre las relaciones bilaterales de los países. Y por el otro lado, me imagino que a ella lo que le duele mucho es que mucho dinero que pueda ella pensar que va hacia esas organizaciones no se la pueda quedar ella. Porque es bueno que sepa el pueblo guatemalteco que Roxana quiere controlar hasta las compras de 10,000 quetzales, porque no quiere dejar ni eso. O sea, es increíble cómo nuestra vicepresidenta puede llegar a esos niveles de corrupción, ¿sí? Y por el otro lado también quiero mencionar el cinismo con que ella manifiesta que mejor se vaya al programa Hambre Cero, cuando primero quisiera decir que el programa Hambre Cero cuenta con millones y millones y millones de quetzales, ¿sí? 3.400 millones, porque es la integración de varios presupuestos, ¿sí? O sea, para el programa Hambre Cero hay presupuesto en salud pública, hay presupuesto en el MAGA, hay presupuesto en el Ministerio de Desarrollo y así sucesivamente en muchas instituciones que finalmente deberían conjugar sus esfuerzos y no lo hacen, pero hay 3.000 millones en ese programa. 4.600, algo así es lo que pero son millones, son miles de millones los que hay ahí y su ejecución es baja. O sea, el programa Hambre Cero, yo digo que en teoría es precioso, porque yo ya lo pude ver y lo pude leer, pero la ejecución es tan pésima, tan ineficiente, que al final su ejecución no llega. Y lo que sí se logran es llevar también cientos de millones a los bolsillos de los funcionarios. Yo lamento mucho estas declaraciones de la vicepresidenta, porque lo que nos deja es ese sabor amargo de que ya ni la ayuda internacional quiere dejarle a los guatemaltecos, sino que se lo quiere llevar ella, porque mira, Otto, es que no de verdad, te digo, es un secreto a voces que Roxana Valdetti no ha dejado en control de nadie. Hasta las compras de 10,000 quetzales quiere manejar ella para que algo le deje todo eso. Es que es increíble esto, señores, hermanos guatemaltecos, y no lo debemos permitir. Y como digo, el cinismo, como una vicepresidenta que no ha logrado ejecutar adecuadamente un programa para el cual pide más recursos, pues para que quiera estar pidiendo más recursos. Claro. Yo lamento mucho, Otto, pero sí creo que no podemos criminalizar a esos guatemaltecos, a esas guatemaltecas que están realmente en la lucha, están rechazando un sistema que está socavando los intereses guatemaltecos, un sistema que lo que está haciendo es desfalcando este país, se están llevando los recursos por nada. Es que, como te digo, yo lamento mucho porque el desarrollo solo se queda en el discurso, en la retórica barata de los políticos, y los guatemaltecos en la miseria. Gracias. Fíjate que, y fíjense ustedes, que cuando se hace la firma de la paz, vinieron tantos miles de millones, 2,000, 3,000 millones de dólares, y se perdieron. Esa era la carrera de firmar la paz para unos. No era en sí la paz del país, sino que el objetivo era que habían promesas y hubo mucha fluidez de dinero internacional. Como vos decís, esta cuata le quiere entrar al dinero internacional también. No sería el primer gobierno, ¿verdad? Porque le entran, si hay ayudas internacionales, bueno, podríamos enumerar tantos casos donde la ayuda internacional se pierde en el camino. Así es de que, Jorge, ¿cómo ve usted esas declaraciones de alguna manera pues irresponsables por parte de la vicepresidenta? Y ¿cómo ve usted esa actitud pues de incluso cínica de decir que esa ayuda mejor se la den a ella, cuando en realidad fíjese que el abono no ha llegado? Entrega de abono se retrasa por tercera vez. O sea, el triste abono. Y si hablamos del Vitacerial también.
y no va a llegar otro. Y si hablamos de lo que sea ayuda, también se va a perder. Si no se pierde por negligencia, se pierde por hueveo, por desaparición, y si no es desaparición normal, es forzada, en fin. Así es de que, ¿qué piensa Jorge? Yo creo que lo que ustedes están diciendo es lo lógico, es lo normal. La gente está viendo única y exclusivamente negocios. Esta es una gente que creen que les regalaron el país por 4 años para hacer de lo que se les da la gana. Yo quiero, si me lo permiten, regresar un poco a lo que fue mi gobierno. Cuando yo recibí el gobierno, yo no tenía dinero en las arcas nacionales. Vinicio me dejó a mí el país con menos 30 millones de dólares de reserva. No teníamos para pagar ni la factura petrolera. Agarramos y metimos el gobierno en disciplina. Empezamos a cobrar impuestos. En 2 años duplicamos la recaudación fiscal. A todos los que no habían pagado impuestos, les pusimos un impuesto de recuperación nacional del 1% sobre el patrimonio o 2% si querían una bonificación pagadera a 20 años sin intereses. Con eso pude reabrir las ventanillas de los bancos internacionales. Pero cuento todo esto para decir que la crisis en la cual a mí me entregaron el gobierno era una de las crisis más duras que ha tenido el país. Sin embargo, cerramos nuestros presupuestos nivelados. Pero lo más importante yo quiero hacer, creamos Fonapaz sin ayuda de ningún medio. Después llegó la ayuda. Nosotros pusimos recursos de Guatemala para empezar a crear todas las condiciones que hicieran posible adelantarnos a un acuerdo de paz. Creamos Fonatierra y durante 2 años en que yo estuve en el poder, compramos 20,000 hectáreas de terreno para repartirle a campesinos. Cuando trajimos los 35,000 refugiados, Fonatierra tenía 20,000 hectáreas de terreno. Las cosas se hacían y se hacían con la limitación de recursos que existían, con 0 ayuda internacional. Con respecto al abono, nosotros no teníamos cómo regalar abono. Yo llamé a un empresario, a Bobby Dalton, y le dije, ayúdame, ¿qué podemos hacer? Y me dijo, Bobby, yo te revoluciono este problema si me permites manejar a granel insecticida en Puerto Quetzal. Le dije, dale viaje. Llamé a la fuente de Puerto Quetzal, se organizó eso y en menos de 3 meses estábamos lanzando un fertilizante que se llamó abono Gavilán, que llegaba a la gente no regalado, pero a un precio total y completamente accesible. Si cuando alguien está pensando en resolver los problemas del país, los problemas se resuelven. Pero cuando tenemos un equipo de gobierno pensando en hacer negocios, viendo cómo van a ganar, cómo le van a chupar la sangre al pueblo de Guatemala, yo lo llamaría el anterior y el anterior, los 3 gobiernos de los chupacabras, pues, porque se le tiran a todo ser vivo a la yugular. Entonces, el hambre, compadre, de esa manera nunca vamos a reducir el hambre. Por favor, desen cuenta, se reúnen todos los empresarios de Guatemala, hacen un gran show. Los Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos les da $600,000 para llevar a cabo una gran convención. Llegan en esa convención, llegan ahí con hermanos étnicos, con sus trajes, e invitan a Raimundo y todo el mundo a la reunión y declaran que van a reducir la desnutrición en un 2%. Ridículo, señores. Yo salí al día siguiente y les pregunté, bueno, señores del CACIF o señores del sector privado, ustedes que están proclamando eso en su convención, ¿cuánto van a poner ustedes? ¿Con cuánto se van a mojar? Pongan su platita donde está su boca. Pero no, todos creen que con declaraciones, con juntarse y escribir pendejadas van a resolver los problemas del país. No, regresen al año 1991 cuando yo goberné.
Miren que se creó todas las instituciones que sirvieron por 20 años, pero ya no tienen más imaginación para hacer otras. Si los gobiernos de Guatemala hubieran seguido el mismo patrón de conducta mío, comprando tierra para llevar dignidad y plantear una reforma rural decente, Guatemala hoy no estaría pasando por lo que está pasando, señores. Hemos olvidado el área rural, hemos satanizado la reforma agraria, no queremos hablar de transformación rural, le tenemos pavor a las leyes que hablan de desarrollo rural. Señores, siendo así, olvidémonos, sigan firmando lo que se les dé la gana, sigan hablando las pajas que quieran seguir hablando. El país va a seguir a la deriva. ¿Quieren ustedes inducir un cambio? Solo vayan a ver lo que hicimos nosotros en el INDE. En 2 años y medio repartimos más de 10,000 títulos de propiedad para campesinos que se les dio seguridad. ¿Qué se ha hecho, señores? Si esta no es materia de plata, señora vicepresidenta, esta es materia de conciencia social, es materia de una mente que organice lo que debe haber. Yo les pongo a ustedes un caso. Miren ustedes cómo se manejaron las finanzas durante los 2 años que yo fui. Se manejaron con honradez, se manejaron con pulcritud, se manejaron con sentido común. El mismo equipo, o casi el mismo equipo de finanzas que estuvo conmigo, es el equipo que siguió con Ramiro de León Carpio. Miren lo que pasó, empezó el desorden, empezó el desmadre, se volvió a desbalancear el presupuesto, se incrementó la deuda interna. Entonces aquí es materia de quién es el que está pensando y cuáles son los intereses que hay detrás del que está mandando. Jorge, con Ramiro de León Carpio entraron un cartel, el cartel de los azucareros a gobernar, y ellos hicieron del país lo que querían hacer. Y después, durante los últimos 3 gobiernos, ha sido ir a la confitería a despacharse con cuchara grande lo que se les ha dado la gana. ¿Quieren ustedes ver lo que fue un verdadero cambio en Guatemala? Perdone que se los diga, y como decía un amigo, jactancia sea quitada, revisen los datos de mi gobierno. Miren los programas de desarrollo que nosotros impulsamos, miren las acciones de desarrollo social, vean la forma como manejamos el salario, vean la forma como se manejó la política cambiaria del país y aprendan. Sí, no hay mucho más que inventar. La verdad es que todo se puede hacer con un poquito de sentido común y mucha conciencia social. Gracias, Jorge. Le queríamos preguntar, pero vamos a seguir con Germán. Las crisis pues son sinónimo de oportunidad si lo vemos desde un punto de vista racional, positivo. El terremoto en Guatemala que vivimos recientemente en el suroccidente, pues es una crisis que nos traía y nos trae aún una gran oportunidad. La migración infantil es otra crisis que nos trae otra gran oportunidad. O sea, las crisis pueden resolverse para bien, o lógicamente cuando existe el mal en la persona o cuando no hay capacidad. Ya me pegaste lo de la garganta, vos. Es contagioso. Entonces, al final vamos con Germán, y yo quiero que usted nos diga qué hubiera hecho usted con esos miles de millones que entraron para la firma de la paz, porque yo estoy seguro que hubiera hecho grandes transformaciones en el país. Y también, pues, ¿cómo ves vos que no se ha podido organizar el gobierno, que no se ha podido unir el Estado, el país, el sistema, la sociedad, no se han podido unir para ayudar a los hermanos de San Marcos? O sea, hay cero, solo el Ministerio de Comunicaciones está trabajando, es lo único que está trabajando. De ahí, bueno, y hay municipios que todavía no les ha llegado realmente la atención directa, pero de ahí con red, iniciativa privada, instituciones del Estado, algunas, o sea, digamos las ONGs, o sea, se ve que no hubo una convocatoria de sacar un beneficio de ese problema, pero un beneficio para el país, como la migración también. Mira, yo creo que el tema es la agenda que trae el gobierno. No es solamente San Marcos el perjudicado, es todo el país. Es todo el país.
Si este país está sumergido en una crisis, pero yo lo he dicho, que históricamente el gobierno de Otto Pérez Molina y Compañía Limitada, porque es un gobierno, no es un gobierno del Estado, no, que es una empresa, Compañía Limitada, de mafiosos, o SA si le quieren, como quieran ponerle, pero es una empresa. Este gobierno lo que ha hecho es saquear las arcas del Estado y servir a los grupos de poder. San Marcos es el caso típico, los agarramos ahí sí que fuera de base, se volvió a venir otro terremoto, no temblor, otro terremoto, y ¡pum!, salió a la luz que no habían hecho nada en San Marcos. Ahí salió a luz, y lo poco que habían hecho se cayó, porque estaba mal hecho. Habían hecho muchos Viste que habían usado, había que demandar a Cemento Novela, porque el concreto y el cemento que se usó ahí es de mala calidad, se rompieron las casas. ¿Ah? Lo que pasa es que las mezclas que hicieron es de pésima calidad, era más arena que otra cosa. Ahí le das una patada a una pared y se pasa pasas de largo. Y unas casas mal construidas. O sea, este gobierno trae una agenda con una serie de distractores, una agenda para apropiarse de lo más que puedan, de robar lo más que puedan, lo más hasta donde lo puedan. Yo tengo que andar con la ropa interior agarrándome en la calle porque de repente me sacan el calzoncillo estos son tremendos. Así mi abuela decía, aquí en Misco había un lugar que le decían el Manzanillo, que lo asaltaba, todavía existe, que asaltaban con un hilo enyuquillado. Estos son peor que los del Manzanillo, estos te sacan calcetines y los zapatos los andas puestos. Es increíble cómo este gobierno específicamente, su agenda es de enriquecimiento ilícito, de crear empresas en beneficio de grupos de poder, no les importan los niños. ¿Y la crisis? No les importan los inmigrantes, no hay políticas para la agricultura. Ahorita viene la sequía, se está vaticinando en 3 meses una sequía, pero de gruesa, va a haber escasez de alimentos, y ellos no han hecho absolutamente nada, no les importa. Miremos cómo está la agenda, mucha. La agenda es, hoy nos vamos a clavar la SAT, y ahí vamos a agarrar el 30%, hoy nos vamos a clavar Puesto Santo Tomás, hoy vamos a dar 50 licencias de minería, y así está la agenda de la gente. Pucha, es la agenda del país. Vos vas a ver la agenda de ellos, la agenda de esa gente, solo hueveo. Hoy vamos a comprar más medicina. Sí. Hoy vamos a comprar medicina y vamos a reportarla por 1.000 millones y nos va a costar 2 millones. Hoy vamos a hacer como que compramos descarados, malos patriotas. Miren, esto es parte también del síndrome del capitalismo. Yo sé que muchos amigos pues se molestan, se enojan, se sienten incómodos, no vienen a ver a Canal, pero hablan no, mucho, pero no a es veces así. nos quitan la palabra, etcétera, porque al guatemalteco le encanta aislarse, ¿verdad? Porque cada quien tiene su propia agenda, su propio disco duro, pero preguntémonos los guatemaltecos cómo estábamos hace 30 años, hace 20 años y cómo estamos ahora. Un periodo relativamente corto. El pueblo de Guatemala se ha ido empobreciendo paulatinamente. Unos dicen que más rápido que despacio, pero ha sido un empobrecimiento. Los síntomas hacen el diagnóstico. ¿Por qué tanto niño, tanto guatemalteco huye de Guatemala? Aquí no hay bienestar, no hay desarrollo social, no hay desarrollo económico, no hay cumplimiento de los acuerdos de paz, no hay cumplimiento de la constitución política de la República de Guatemala. Es un país de mentiras, es un país de engaño. Lo triste es que hay muchos comparsas que no abren la boca, ni dicen, ni comentan. Bueno, los medios de comunicación tienen que ser los llamados a denunciar los males de la patria. Pero como se volvieron negocios y han sido negocios, ahí únicamente sale o habla el que tiene dinero, el que paga. Págueme por decir mentiras, ahí va todo. Eso le llaman publicidad. Son profesionales de la publicidad. Son comunicadores sociales generalmente formados en universidades privadas, muchos de ellos. Y muchos de ellos también parientes o imitadores de los oligarcas del país, porque en Guatemala, en nuestra mente subliminal tenemos los guatemaltecos admiración por los ricos. Guanabí. Siempre vimos hablando, estuve el fin de semana con fulanito de tal y mire qué maravilla, todo lo que ha construido en Guatemala, bienes, propiedades. Hay arriesgado tanto. Sí, arriesgado demasiado. Y le pregunta a uno, bueno vos, ya que sos tan afortunado, pasame el secreto. No vos, eso no te lo digo, porque en Guatemala todo es robo. 99.99 de ricos han robado de las arcas del Estado, de los bienes nacionales, históricamente en 538 años, para no ser muy exactos. Pues si no el Ya nos 99, falta que pagamos pues, meses, días, horas, minutos y segundos de cómo empezó el saqueo nacional. sí, pero si no el 99, pues el 90%. Claro. Para hacer ¿Por qué así para ser tan justos, duro? para ser Para justos, ser el mentira, 90%. mentira. Hay gente honesta, Sí, hay sí, gente muy honesta. trabajadora. Pongámoslo 10% de honestos. Y la gente que se opone, caso de Jorge Serrano, caso de Alfonso Portillo,
obviamente lo sacan por la borda, si no se alinean a los mandatos de estos señores. Y lo triste es que llegan clases populares también, clases sindicales a estos lugares de poder y se van a corromper también. Hay que ser claros y sinceros también que no, la pobreza no es cuestión de que sea honrada. Hay mucha gente que no ha tenido las oportunidades que han tenido estos bandidos, y por eso es que no saben los idiotas estos que cada vez que hacen ese tipo de preferencias, de conectes, de dedicatorias para enriquecer o mejorar al vecinito, lo que están haciendo es empobrecer a todo el país, que es un típico caso del capitalismo. Los capitalistas, no sé cuál será el capitalismo que piensan los oligarcas, ¿verdad? Donde todo el tiempo vienen hablando maravillas del capitalismo. ¿Dónde está? Dígame un país capitalista. ¿Será Suiza un país capitalista? ¿Será Holanda? Holanda, no sé si cómo estará. Siempre buscamos algún referente. También los guatemaltecos necesitamos referentes nacionales de dónde está el progreso, porque aquí el único progreso que se ha venido del es el de Guastatoya. Es el capitalismo, perdón. El único progreso es el de Guastatoya. Y solo de nombre. Es el único. Y solo nombre. Sí, el departamento antes le llamábamos el regreso, no el progreso. Pero claro, está la cementera más importante, entre comillas, de Centroamérica, porque mira todo el desarrollo que ha generado allá alrededor. Todo Sanarate. No, hay universidades, hay hospitales, tuvimos los constituyentes, bioclimas y otros sectores de poder intelectual en Guatemala, crear los consejos de desarrollo. Porque estos señores nunca se imaginaron que el desarrollo rural es vital para una nación. El desarrollo agrícola es vital para una nación. Guatemala cumple los dos requisitos de área forestal y área agrícola. Los dos cumplen perfectamente. Es un país que pudiéramos estar, no estamos comparando con otros lados, sino con un bienestar humano bastante importante, bastante consecuente con los guatemaltecos. Gracias, los unos con los gracias otros. Edgar. Omar, las crisis son oportunidad. ¿Qué pensás de la crisis de la migración y la crisis del terremoto? ¿Cómo deben de aprovecharse para traer los cambios al país? Bueno, y brevemente. Efectivamente, creo que cuando un país es gobernado por gente capaz, inteligente, pues las crisis se pueden volver oportunidades. O sea, eso es un secreto de los que saben realmente administrar, y mucho más cuando se puede administrar una crisis. Desgraciadamente, Guatemala hoy carece de ese tipo de personajes en el gobierno, y por lo tanto ha dejado ir las oportunidades con estos dos temas. Uno, el tema de la migración, y otro, el tema del terremoto. Bien si hubiera podido pelear un TPS, volver otra vez, por lo menos, a ponerlo en la agenda de las políticas internacionales de Estados Unidos, pero bueno, cuando vos decís que en lugar de un terremoto es un sismo fuerte, pues esa oportunidad se pierde. Cuando vos, cuando vos vas al tema migratorio, y en lugar de estar pensando en llevar a la cárcel a los papás, debería estar haciendo algo para poderle dar un estatus diferente a nuestros niños y a nuestros migrantes, bueno, perdés la oportunidad. ¿Por qué? Porque este gobierno, lo que se hace, por lo menos ahora, lo que se ha encargado es tratar de poner cortinas para su propia ineptitud, para su propia torpeza. Entonces, cuando vos mirás que este gobierno tiene una extrema torpeza, entonces empieza a echarle culpas a todos, excepto a su propia torpeza. Yo te digo, Otto, realmente a mí me preocupa mucho el tema de la migración de los niños sin compañía, porque no es metiendo a la cárcel como se va a solucionar eso. De hecho, yo le quiero hacer un llamado a la señora fiscal que recapacite, que reflexione. Ese tema, si van a empezar a perseguir a los padres de estos niños, lo que van a hacer es tener el doble de niños, porque entonces van a dejar a los niños sin papás. O sea, imagínate vos que agarren a los papás y los metan a la cárcel, ¿qué van a hacer esos niños? Irse. Entonces, por eso, esa es una tontería más. Pero es lo que te digo, lo que pasa es que esconden tras esas cortinas su torpeza. Y eso es lo que nosotros aquí en Beacanal debemos y seguiremos haciendo ver cómo un gobierno con personajes torpes realmente
de las crisis hace más crisis. O sea, en lugar de lo que vos decís, Hay Otto, empeoramiento. que de la crisis tomes oportunidades y lo hagas oportunidad, lo que hagas es agravar las crisis. Gracias Omar. Jorge, fíjese que el gobierno de Álvaro Colón se pasó en estado de calamidad. Y así hubo un derroche bárbaro de dinero, que incluso hasta una deuda flotante se inventaron en miles de billones, hasta deuda flotante. Yo no sé, o así le llamaban, ¿verdad? Sí, así le Deuda llamaban. flotante. Por Ok, ponerle bueno, un nombre, ¿va? Porque por ponerle un nombre. Estado de calamidad. Ellos, fíjese que para ellos es sinónimo de oportunidad de ellos este tipo de crisis. Ahora, ¿qué recomendaciones les podemos dar para este terremoto que vivió el suroccidente del país y que le deje un provecho a esa región, que lejos del daño pues se convierta en el trampolín del desarrollo de esa región, y la misma migración también que se evidencia por violencia y por falta de oportunidades, y porque ya el futuro de las juventudes en este país está definido para mal? ¿Qué políticas podrían implementar para evitar la migración, pero políticas para estimular que el guatemalteco se sienta seguro en su país? Así es de que las dos preguntitas rapidito, Jorge, y después una última vuelta para comentar lo del avión derribado por un misil allá en Ucrania. Otto, aquí no es materia de políticas, en el país es más materia de actitudes. Nosotros tenemos ahorita un gobierno que yo podría decir que los tres últimos gobiernos que hemos tenido, el de Berché, el de Colón y el de Pérez Molina, yo los llamaría que son los gobiernos de las CIES. ¿Por qué son los gobiernos de las CIES? Porque se han caracterizado por ser irracionales, lo que ustedes decían, hay crisis y buscan incrementarla, no les importa, controlan los medios para que nadie hable de ellos y ellos pueden seguir haciendo las imbecilidades más grandes del mundo. Eso es irracionalidad, porque han estado sistemáticamente arrinconando al pueblo. Son incapaces, porque son incapaces de formular una política, aferrarse a ella, seguirla, son incapaces de encontrar soluciones. El país ha arrastrado por 10 años los mismos problemas, y ninguno de esos problemas va para mejor, todos van para peor. La otra cosa, son insensibles, no han gobernado para el pueblo. Es decir, el gobierno de Colón montó una serie de programas demagógicos, populistas, pero que no tocaron absolutamente nada la estructura del Estado. Es decir, ni siquiera llegaron a plantear un estadio de medio de modernización, no. Todos han tenido una sola cosa en mente, y es el enriquecimiento, el continuar gobernando, mantenerse 4 años para, como chupacabras, como lo decía algo, dejar al país en trozos, chuparse todo lo que han podido, y esa ha sido la conducta de ellos. Son insaciables. Por eso yo creo que mientras no cambie en un gobierno estas actitudes, que es irracionalidad, incapacidad, insensibilidad e insaciables, va a ser prácticamente imposible formular políticas. Se podrán expresar políticas, de repente vendrá un organismo internacional y los asesorará para hacer un plan, pero ese plan lo van a engavetar porque no existe la actitud que debe existir para resolverla. Es decir, yo no oigo a estos señores, ni oí al gobierno de ¿cómo se llama? de Berché, de Colón, lo oí en una serie de demagogia, canalizando plata de todos los sectores para regalar una serie de cosas, pero eso no es construir un país, eso no es generar una infraestructura de producción que pueda realmente llevar al país a solventar sus necesidades básicas. Es decir, hemos tenido
10 años de saqueo, del chupacabras en acción. El espíritu del chupacabras intronizado en el Palacio Nacional, irradiando su incapacidad y su insaciabilidad a todos los medios que los acompañan en esta aventura. Voto, formular políticas, créanme sinceramente que cualquier política se puede formular en una forma muy linda, pero tener la voluntad, el deseo y la convicción de hacerlo es lo que nos ha hecho falta y es lo que tiene el país como está. Claro, sí, y es que fíjense ustedes, como dice Jorge, es cuestión de actitud, es cuestión de liderazgo, es cuestión de realmente de tomar decisiones y convocar a la sociedad en su totalidad para involucrarlos en este ejercicio que empieza de alguna manera a formar un interés por los demás. La verdad es de que hace años no hemos tenido ejercicios que nos convoquen, que nos incentiven a hacer algo por los demás, y todo lo queremos solucionar a través de cuestiones mediáticas, campañas mediáticas, y tristemente vemos millones de quetzales desperdiciados por el gobierno en cientos de millones, y que al final son miles, porque en los 4 años son miles, en publicidad basura, publicidad barata, que no informa, que no transforma, que no da la prevención que necesitamos, o no da el sentido de la organización que necesitamos. Así es de que vamos a pasar al avión. Hoy pues nuevamente sale el titular en el periódico de la lista de medicinas. La CC dice avala propiedad ancestral de tierras, y bueno, las noticias son bastante pues desalentadoras. El diario de Centroamérica dice ofrecen planes de desarrollo. Solo así lo quería sacar, no hagamos bueno, ofrecen planes de desarrollo, dice. Acá vemos a una comunidad con el presidente, no les van a cumplir. Bueno, lo único que les van a cumplir es, dice, la instalación de un destacamento militar, pero de ahí todo lo demás no les van a cumplir. Pues todo este tiempo han ofrecido y no han cumplido. Sí. Igual, por eso solo dice ofrecen. Sí, ofrecen, sí. O sea, entonces, y después son compromisos, dice. Pero para terminar, son ofrecidos. El tema del avión. No podemos dejar pasar por alto. No queremos que se burlen del mundo entero. El avión fue derribado por un misil y hay otro avión que no aparece y pues está secuestrado. De la misma aerolínea. De la misma aerolínea. Yo no sé, en realidad, como vos tenés una teoría, o si la querés comentar, porque has leído bastante y te has documentado sobre este incidente. Y luego pues nos despedimos. Así de que yo voy a ser muy breve con esta, no es teoría, es una investigación que yo he venido haciendo desde que se desaparece el primer avión y que hasta la fecha no se ha podido encontrar. Quiero decirles que este avión, el primer avión de Malasia, desapareció con 10 científicos chinos que habían descubierto una nueva forma de energía, y con esto pues se iba a eliminar el petróleo y una serie de derivados. O a competir. Para poder competir. Esta energía era una energía nueva que iba a cambiar totalmente la forma de operar el mundo. Vienen y secuestran el avión, desaparecen el avión, están involucrados, según la investigación que yo he hecho, por medio de algunos medios de comunicación que no están alineados al mundo, que en este avión se desaparece y logra alguien emitir una señal desde el atolón que se llama Diego García, que es una base norteamericana, y emite una señal al mundo, la persona esta que estaba en el avión, que ellos están encerrados ahí. Y sale otra vez la señal y la recibe la novia de este norteamericano, y los medios empiezan a tratar de tapar eso y a ver cómo lo tapan. Esta semana, funcionarios de la línea de Malaysia Airlines iban a dar declaraciones con esta teoría que han venido manejando del secuestro de esa aeronave, y extrañamente vienen y le tiran un misil a la misma aerolínea, en una forma como chantaje de la Mara 18, como trabajan a base de miedo
y a base del terror, es que el terror es lo que están usando en el mundo. Bueno, aquí el terror, el miedo y la criminalización es la escuela que Guatemala da ejemplo a nivel mundial de cómo funciona el miedo. De aquí creo que salen todas las ideas malévolas de este país para el mundo, eso sí lo exportamos y a granel. Entonces ahora viene y bajan este avión y matan 2 pájaros de un tiro, como hace el mismo gobierno de aquí, porque yo comparo la maldad del gobierno con la maldad del mundo. Y no solamente culpan ahora a Rusia y culpan a Ucrania y se vuelve un conflicto puramente internacional, pero atrás la realidad es otra. La atrás es que se están moviendo intereses de las industrias petroleras a nivel mundial, de cómo están ocultando un secuestro de 10 científicos de primera línea de nacionalidad china que fueron desaparecidos, y este avión, hay pruebas muy puntuales sobre que este avión lo tienen secuestrado en una base que está localizada en el atolón Diego García, que es una base norteamericana. Eso es con respecto a ese tema, Otto, que es un tema apasionante. Yo he posteado desde el mes de abril, estuve haciendo la investigación, siempre han dado tras de esta noticia. Ahora extrañamente otra aeronave de la misma empresa la bajan con un misil. O sea, no fueron novatos los que dispararon, o sea, de uno a uno, para pegar de un solo trancazo, bajar el avión, tienen que ser personas expertas que saben manejar este tipo de armamentos. Entonces, yo le digo a los televidentes que investiguen, que estamos ante una serie de situaciones a nivel mundial donde nos manipulan los medios. Hay medios de comunicación internacionales muy iguales a los de aquí, que manipulan totalmente la cuestión mediática. La verdad está manipulada, está sucia. El dios mamón, el dinero y la maldad es lo que pulula por todos lados. Para finalizar mi intervención, yo quiero hacer una llamada de atención a las autoridades, porque ahora quieren criminalizar a los papás, quieren criminalizar a los defensores de las minas, quieren criminalizar a las mismas criaturas, pero nadie habla de una política de Estado para crear plazas de trabajo dignas en este país. Nadie habla de desarrollo, nadie habla de mejorar los servicios de salud, nadie habla de mejorar los servicios educativos, donde los niños como que son micos recibiendo ahí en los árboles clases, los que tienen suerte, y los que no tienen suerte, pues ni eso. Por eso hay una gran deserción escolar. Nadie habla absolutamente de mejorar la calidad de vida, de la canasta básica en este país. Los temas de trascendencia los diluyen. Ahí había la conferencia de prensa de los que hablaban que iban a criminalizar, van a tener que hacer el parque de la industria, todos los parques los van a tener que convertir en cárceles y a meter a todos los inmigrantes que están en Estados Unidos ahí, y esto se va a volver un relajo. Son inconsecuentes, incongruentes, inhumanos y malos guatemaltecos. La realidad es que es indignante, porque esto está llorando sangre, el problema de los niños. Yo hago énfasis en esto porque los niños no son cachivaches, no son basura, son criaturas y son guatemaltecos. Y antes que todo, ayer decían que los iban a criminalizar y se les olvida que Guatemala es signatario de los derechos del niño. Guatemala y Estados Unidos firmaron ese documento a nivel mundial, donde el niño tiene 10 derechos bien claros, y se han quebrantado esos derechos, se la han usado como que es papel higiénico ese documento, y eso es una barbaridad. Yo llamo a las autoridades, tanto a la fiscal, que me haga la campaña de leer ese documento, porque ese documento es de gran trascendencia. Y su mandato. Gracias, vos. Edgar, sí, por favor. Sí, interesante lo de Diego García, el famoso atolón. Sí, para muchos televidentes es importante mencionar esto, porque a veces dicen que aquí en Vea Canal hablamos sin coherencias, que no vemos los intereses nacionales y que nos salimos a un atolón que sabe dónde queda. Pues fíjense que no es cierto, porque la globalización la tenemos que dirigir al sentido humano, al desarrollo humano. Estos perversos, como tú bien dices, Germán, están dirigiendo la globalización, la unificación de criterios, en otras palabras, hacia el daño, hacia el mal, porque se quieren enriquecer estos pícaros, estos bandidos. Y para darle más contenido a nuestro programa del día de hoy, no olvidemos al CELAC, o sea, los amigos bolivarianos allá en Venezuela. Recientemente, o amigos que han visitado Venezuela, en contra de las opiniones que dicen estos panfletos que están aquí enfrente, algunos sectores empiezan a criminalizar el desarrollo bolivariano, el desarrollo de la América del Sur. Pues cabalmente, noticias recientes de amigos que han viajado en las últimas semanas a Venezuela, hemos tenido la buena noticia que Nicolás Maduro y todo el equipo digno que está dirigiendo los destinos de Venezuela y de muchos lugares de América del Sur, han logrado detener el terrorismo en contra del Estado de Venezuela. Y todos esos pícaros neocapitalistas o capitalistas
que estaban destruyendo el desarrollo humano en Venezuela a través de un petróleo nacional, que es muy importante. Tenemos que nacionalizar muchos bienes, porque mucha gente no lo entiende, porque privatizar bienes o recursos públicos o recursos del bien común es una manera de empobrecer a las poblaciones, de fomentar pícaros, de fomentar ladrones, de fomentar Costa Rica. Una serie de gente. Gracias. Costa Rica, termino acá, Costa Rica echaron al diablo a las oligarquías en 1821, porque Costa Rica sí se ha desarrollado, y me alegra mucho que estén triunfando en fútbol, porque eso les arde a los guatemaltecos, que quieren una selección nacional perdedora. ¿Por qué? Porque tienen esa mente idiota de oligarcas que en lugar de fomentar el deporte, están fomentando negocios espurios, negocios sucios, y han hecho del deporte nacional un estúpido negocio. Un negocio. Que han logrado deteriorar la moral de los guatemaltecos. Así es. Gracias, Edgar. Omar, por favor, siempre en el tema del avión. Del avión. Sí, yo creo que este tema tiene que ver con el tema geopolítico mundial. El orden en donde se debe ver es el del orden mundial, por una sola razón, porque cualquiera que dispara un misil no puede ser una persona que tiene que ser alguien que tenga toda una infraestructura de guerra que permita el disparo del misil, porque disparar un misil a la altura que iba ese avión no es un misil que lo pueda disparar una persona. No es un Boy Scout. No, necesita de tecnología, y esa tecnología solo lo pueden tener los países en Europa con un arsenal nuclear, aún con un arsenal nuclear tremendo, de punta. Y aún podría ser la misma OTAN. O sea, es que ese es el tema, porque por lo que se está hablando acá, que el primer avión que desaparece, se sospecha, o hay una tesis en la cual viajaban alrededor de 7 científicos chinos que poseían la fórmula o tenían la receta para poder crear un tipo de energía alternativa a la de los combustibles. Pues eso toca intereses, es más, mega intereses mundiales que no van a permitir, como no han permitido que salga el automóvil eléctrico, ¿sí? Que no van a permitir que ese gran negocio que es el petróleo se pierda. Así que creo yo que esto hay que verlo desde una perspectiva muy, pero muy especial, porque podría ser que estén países mismos involucrados. No creo yo, bueno, puede ser, pongan ante el mismo escenario que hayan querido derribar al presidente ruso, pues también eso es un problema de tipo geopolítico, de tipo internacional, que puede llevar a mucho más. Esa fue la paja que dieron. Sí, por eso esa es la tesis. Claro, por eso te digo. Pero de todas maneras te crea problemas que al final inciden en Guatemala, porque quiere decir que eso puede elevar el costo del barril, que al final buscan eso, siempre buscan elevar el costo del barril de petróleo. Y por último, Otto, yo quisiera quedarme también con nuestros niños migrantes. Realmente, antes de criminalizar a los papás, antes de ir con una persecución hacia los padres de familia, yo le digo a la fiscal, vea posiblemente a la par, ahí en el Palacio Nacional estén los verdaderos culpables de la migración de estos niños. Porque yo insisto, ya gracias a Dios, lo dijo Edgar, el tema aquí va por el tema económico, ¿sí? 90% de los niños que se están yendo van por el problema económico y 10% por el tema de violencia, ¿sí? Entonces, quiere decir que aquí el mayor responsable de la migración son los gobernantes, y a ellos es que hay que buscarlo. Gracias. Bueno, no solo ellos, no solo ellos, no caigamos, así es, al partido del CACIF, no caigamos en el error. Claro, los funcionarios son parte de, pero atrás hay una agenda. Miren, muchachos, atrás hay una agenda. Jorge, por favor, terminamos el programa con lo del avión. Ya no tenemos más tiempo, así es que ya nadie se va a poder despedir, pero pues usted se puede despedir. Pero el tema del avión, Jorge, rápidamente. En el cuello. En el cuello, Jorge. Bueno, me he hecho la despedida, si querés me la he hecho con un corrido.
Otto, mira, el tema es interesante. Fíjate que cuando yo era presidente, hubo una denuncia de que en Guatemala o en El Salvador había un misil tierra-aire. Bueno, obviamente hubo cientos de comunicaciones con las autoridades norteamericanas. Se trató de establecer la veracidad de la existencia de ese misil. Nunca pudimos establecer si existía o no existía. Esos son artefactos sumamente controlados y la única forma como esos artefactos pueden llegar a manos de un mortal es por corrupción, porque alguien lo venda, porque alguien lo entregue, porque que alguien venga a través de una operación de comando y lo capture es sumamente difícil. Entonces, eso es similar a lo de las granadas que se han dado en Guatemala, ¿verdad? Que por una corrupción de alguien que las robó del ejército las vende y después tenemos que lamentar hechos como ese. Es un misil tierra-aire, es un misil que no es así, que es muy sofisticado en su fabricación, es muy especializado, pero dispararlo tampoco no tiene gran tecnología, porque el misil tiene un sensor de calor. Entonces, cuando se dispara en dirección a un objetivo, el misil automáticamente empieza a detectar el calor de las turbinas y se va directamente a buscar ese calor objetivo y hace impacto. No es una tecnología que existe y que está incorporada en el misil mismo. Yo desconozco realmente cuáles han sido los móviles de haber bajado un avión de esa manera, pero definitivamente que, como lo decía Germán, algún mensaje debe tener. Y ese es el mensaje que espero que algún día lo sepamos, porque así como nos manejan a nosotros en Guatemala, también manejan al mundo. Y eso es triste, pues, porque gente con actos delictivos y terroristas siguen condicionando el desarrollo de la humanidad y en realidad sumiendo a nuestros países en el subdesarrollo y limitándonos del acceso definitivamente a nuevas tecnologías. Esta hipótesis es una hipótesis interesante, sería de investigarla más para ver cuán cierta puede llegar a ser, pero muy interesante el planteamiento de Germán. Bueno, gracias Jorge. Entonces terminamos el programa. Este domingo saldrá una caravana por la dignidad, por la vida, de la zona 6, una de las iglesias de la zona 6, no sé cuál sea, pero creo que no es la parroquia, pero ahí en el internet pueden encontrar ustedes sobre las actividades de la Puya y de la parroquia, pues creo que salen, no sé, a las 9 de la mañana y hay una caminata de San José del Golfo para la Puya, es menos de 1 kilómetro lo que se va a caminar. Invitamos a todos los guatemaltecos que quieran unirse a esta noble lucha de esta resistencia pacífica por tratarse de una mina que está tan cerca de Guatemala, está en el inicio del corredor seco y pues estas comunidades están defendiendo el agua, la poca agua que hay en esa región. También la gente de Escuintla, de Tiquizate, de Santa Lucía, que se han visto afectados por los apagones. Bueno, pues a la cuestión del consumidor, ¿cómo es que se llama eso? La DIACO, que analicen que no hay forma que la empresa eléctrica y de Orsa, de Oxa, Unión Fenosa, hoy Energuate, pues cambien esa actitud de reprimir, de atentar contra la economía de las familias, cobrando altos costos, incluso falsas facturas por un mal servicio, y pues no se hagan responsables de los equipos que se queman con esos apagones. Gracias a todos ustedes y recuerden, una crisis es una gran oportunidad, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga, si la sabemos manejar. Si esta sociedad tuviera un poquito de dignidad, podría identificarse, podría unirse,
pero entendemos que estamos enfermos, padecemos esquizotimia y muchos temores, muchos miedos, influenciados por la represión, por la criminalización y por el silencio de los medios en temas que competen a la sociedad guatemalteca. Feliz día, feliz fin de semana. Gracias Jorge, Germán, Edgar y Omar. Gracias a ustedes. Buen día.